estudiando el libro de Hebreos, capítulo 4, del verso 14 al 16. Será la porción que servirá de mensaje para hoy día. Hebreos 4, del verso 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Dios bendito, Padre amado, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por este día que es tu día, Señor, este día que dedicamos para la adoración pública, Señor, de tu nombre. Te rogamos, eterno Padre, que tú bendigas, Señor, este culto hacia ti, Señor. Que tu palabra, Señor, bendiga nuestros corazones y que podamos, casi como cantábamos, tener la certeza de que solo Jesucristo basta en nuestras vidas. Te alabamos, te damos gracias e imploramos tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos visto, esta carta es una carta para hombres y mujeres que son creyentes hoy día, que aman al Señor Jesucristo, pero que tienen un pasado religioso judío. ¿Ya? Siguen siendo judíos en cuanto a su nacionalidad, pero ya no en cuanto a su religión. Ellos son cristianos ahora, aman al Señor, pero tienen una cosa muy interesante, que es que siguen teniendo claro ciertos conceptos que aparecían en el Antiguo Testamento y que ellos ya los tienen presente hoy día, y que para ellos no son algo tan raro ni tan difícil de entender. Y el primero es el concepto de sumo sacerdote. Este hombre, este sumo sacerdote, era un hombre que representaba al pueblo con respecto al pecado de los demás. Así que este hombre lo que hacía era ir y él mismo primero rociarse sangre para simbolizar que era expiado sus pecados, y luego derramaba la sangre por el pueblo para que el pueblo fuera en ese derramamiento perdonado. Y así se manejaba, y así se trabajaba una vez al año. Y este sumo sacerdote hacía esto en representación del pueblo. El pueblo era representado en la derramamiento de sangre y el sacrificio que hacía el sacerdote. Pero el autor de los Hebreos habla de algo más grande. Entonces ocupa la palabra gran. Es un gran sumo sacerdote. Lo que quiere decir en el texto griego es que es superior, pero además que es mejor y exclusivo. Que es un nuevo sumo sacerdote, pero mejorado, es perfecto, y que ya no necesita más sacrificios posteriores. Es el que ha hecho una vez este sacrificio, en donde él mismo es el cordero, él mismo se representa, él mismo es el sacrificio y él mismo quien resucita. Así que en él tenemos el perdón. Ya no necesitamos hacer toda el sacrificio, todo el ritual, porque está hecho en Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote que representó nuestras vidas delante del Padre para tener el perdón de nuestros pecados, para vivir en la paz del Señor y hoy día ser hombres y mujeres salvos por su gracia. Así que, teniendo este sumo sacerdote, podemos entonces comprender cuál es el rol que él tiene en nuestras vidas. ¿Cuál es el rol de este sacerdote sobre nuestros corazones hoy día? Así que el autor de los Hebreos les llama la atención a los hermanos para mostrarles y para llamarlos a comprender dónde está puesto hoy día ese rol del sumo sacerdote y cómo se aplica al día a día nuestro.
Porque cosa interesante de la Escritura es que no se manifiesta de una forma en que aquello que aprendemos, aquello que escudriñamos, que empezamos a conocer, debe quedar en una idea abstracta, sino que se debe ir puesta a la práctica. Entonces, ¿cómo se lleva a la práctica todo esto que estoy diciendo? ¿Cómo se lleva a la práctica todo esto que estoy leyendo, que estoy aprendiendo? ¿Cómo lo manifiesto en mi forma de vivir? El apóstol Pablo en Romanos 10 nos dice que por el corazón, nosotros con el corazón creemos, pero también nosotros confesamos con nuestra lengua, confesamos con nuestra boca que somos creyentes. Así también ese elemento nuestro debe estar puesto en todas nuestras vidas de confesar que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos un sacerdote, un gran sumo sacerdote que representa a todos nosotros y que nos ha dado la bendición de ser llamados hijos de Dios. Entonces, fíjese el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Primero les da la forma para comprender este sacerdocio. Es un hombre que traspasó los cielos, quiere decir que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, ese es que él se encarnó, el que dejó de ser, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para ser uno de nosotros. Y siendo uno de nosotros, Jesús, el Hijo, entonces tengamos o retengamos nuestra profesión mismo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Retengamos entonces nuestra profesión y empecemos a comprender este gran sumo sacerdote que tenemos tú y yo. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos un gran sumo sacerdote que para ti y para mí no es un sacerdote indiferente. Nuestro gran sumo sacerdote no es un gran sumo sacerdote indiferente, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Conversaba con los hermanos en el grupo de vida y veía una cosa bien maravillosa de las Escrituras, es que los salmos nos muestran a hombres de carne y hueso, hombres que no son superiores a otros, sino hombres con debilidades, con dificultades, con afectos, con enojos, hombres y mujeres pecadores. La Biblia está llena de esto, de hombres y mujeres imperfectos, y que esa imperfección se perfecciona solamente en Jesucristo. Es Él quien perfecciona nuestra debilidad. Pero Jesús conoce nuestra debilidad. Jesús conoce de nuestras dificultades. Él conoce y reconoce qué cosas necesitamos. Por eso es que habitó entre nosotros. Y cuando dice el texto que se hizo hombre, no solamente se hizo hombre de la forma corporal, sino que entendió y vivió como un hombre vivía. Y vio las dificultades, vio las injusticias, vio la dificultad del hombre, vio el pecado del hombre, vio la rebeldía de nuestro corazón, y la vio y se compadeció de nosotros. Ese texto maravilloso cuando dice que Jesús se paró delante de toda la multitud y vio y dijo que tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran ovejas sin pastor. Porque vivían descarriados, porque vivían como a ellos más les parecía, vivían de una forma desordenada. Así vivíamos nosotros. Y por eso es que Jesús se compadeció de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros. Se compadeció de un pueblo que necesitaba de un Salvador. Se compadeció de ti y de mí, que necesitábamos un Salvador. Así que sabe de nuestras debilidades. Sabe de aquellas cosas con las cuales tú sufres y tú luchas. No podemos orar y decir, Dios, tú no conoces mis luchas. Tú no conoces mis dificultades.
Tú no sabes lo que es vivir esto. Tú no sabes cómo es vivir esto otro. Señor, a mí me cuesta mucho cumplir eso. Señor, es muy difícil eso. Señor sabe todas tus debilidades. Conoce tus debilidades. Es por eso que lo maravilloso es que no nos deja nuestras debilidades, sino que nos fortalece. Nos va perfeccionando. No para ser mejores personas o sujetos, sino que para ser más parecidos a Cristo. Porque tu propósito de vida y mi propósito de vida es parecerme a Jesús. Y si me parezco a Jesús, entonces entiendo que lo que debo hacer, lo que debo vivir, cómo debo contemplar mi vida, debe ser una vida que refleje su amor, su misericordia. Él se compadece de nuestras debilidades. Él las mira. Él sabe cuál es nuestro dolor. Cuando estas hermanas pierden a su hermano y Jesús tarda en ir, a tal punto que el texto dice que el cuerpo de ese hermano ya olía feo. Y las hermanas estaban tristes, estaban llorando. No solamente porque su hermano había partido, sino porque además el hombre en esa sociedad cumplía todos los roles de bienestar, por tanto, además quedaban desvalidas, desamparadas. Y Jesús lloró, pero Jesús también fue allá y tuvo misericordia de ellas y levantó a su hermano. No tenemos un sumo sacerdote insensible, que no le importa lo que a nosotros nos pasa. No tenemos, como algunos creen, el gran arquitecto del universo, que da cuerda al universo, que da cuerda a este mundo y deja al mundo que crezca y que sea como quiere ser. Sino que por el contrario, es un Dios que se involucra a tal punto que conoce de tus debilidades, de mis debilidades, y no nos deja solo, sino que nos toma y nos va perfeccionando para parecernos más a Jesús. No tenemos un gran sumo sacerdote insensible. Tenemos un gran sumo sacerdote que se duele con el dolor de nuestro. Así que por defecto nosotros también como cristianos no podemos ser insensibles al dolor del otro. No podemos ser insensibles a la preocupación del otro. Porque si decimos que amamos a Dios, entonces también tenemos que amar su obra, amar su creación y ser sensibles con el que sufre. Es maravilloso porque la regla para todos no somos nosotros mismos, sino que Jesús. No debemos parecernos a ninguno de nosotros, debemos parecernos a Jesús. Y si Jesús tiene compasión del otro, tiene compasión, es sensible al dolor del otro, cuanto más tú y yo debemos ser sensibles y compasivos con el que sufre. No tenemos un sumo sacerdote insensible en nuestras vidas. Mira además el versículo 15. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un gran sumo sacerdote que no es insensible al dolor, pero más tenemos un gran sumo sacerdote que es aquel que nos da la victoria. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ustedes saben que a mí me gusta, no tengo tanto tiempo para eso, pero me gusta ver películas. Y una película que, que me llama la atención, que es La Pasión de Cristo, que no es tan buena película, no creo que sea excelente película, pero hay una cosa que es muy interesante de esa película, es que muestra constantemente en el ministerio de Jesús a Satanás rondeando a Jesús. Y siempre está cerca. Siempre en la película siempre se ve cerca, siempre se ve tentándolo, se ve esta forma media asexuada primero y luego aparece una imagen incluso como un bebé. Es bien interesante cómo siempre está constantemente rodeándolo para tentarlo. La Biblia habla acerca de que Jesús fue tentado en todo.
El principio del ministerio de Jesús, ustedes se acuerdan cuando es después del ayuno de 40 días, Jesús es tentado, estas tres tentaciones que vemos en el texto, ah, es tentado y es constantemente tentado, pero la Biblia dice que no hubo pecado. Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. ¿Eso qué significa para ti y para mí? ¿Que tenemos un superhéroe que nunca se equivoca? No, que tenemos un redentor que es sin pecado y que por tanto podemos confiar en aquel que no cayó. Podemos confiar en aquel que dio su vida y resucitó por causa de nuestro pecado, de nuestra maldad, pero que nos dio vida. Creo que con este contexto de la pandemia, una cosa que hemos empezado a valorar tristemente es la vida. Algo que pareciera que tenemos todo asegurado. Así que todos proyectamos nuestra vida sin ninguna dificultad, sin ningún problema, porque todos creemos que tenemos asegurado esto. Sin embargo, la pandemia nos golpea en nuestro orgullo, en nuestra forma de ver el mundo, de nuestra falsa independencia, y nos muestra que no somos nada y que somos muy débiles y que no tenemos asegurada la vida, que no es algo que tú y yo podemos asegurar. Así que debemos vivirla como un regalo de Dios. Debiéramos vivir y enfrentar nuestra vida siempre como un regalo del Señor. Pero más aún, tomando en cuenta que no se está hablando solamente de la vida en cuanto a que respiras, en cuanto a que puedes comer y esas cosas, sino que tienes vida, una vida en el Señor, sino que tienes vida eterna. Despreciamos o no valoramos correctamente la vida y más aún la vida eterna. Nos parece algo lejano, nos parece incluso muchas veces algo que no se relaciona con mi día a día, cuando por el contrario, lo que más vemos de forma maravillosa es que hay una eternidad, hay una vida sin pecado, hay una vida lejos de la esclavitud. Tú y yo éramos esclavos, tú y yo éramos rebeldes, tú y yo estábamos lejos de Dios. Vino Jesús, el Hijo de Dios, que fue tentado en todo, pero no pecó. Y eso a ti y a mí nos da libertad. Somos libres. Somos libres no para hacer lo que queramos, somos libres para ser obedientes a Dios. Nos gusta la palabra siervos de Dios porque suena muy bonito en el Nuevo Testamento, pero la traducción más, más perfecta, más a tono con el texto es somos esclavos de Jesús. Ya no somos esclavos del pecado, más somos esclavos de Jesús. Le ponemos siervo para que suene más bonito, pero en realidad somos esclavos de Cristo y es hermoso ser esclavo de Cristo. Porque vivimos, dependemos, actuamos solamente por Él. Hay paz, hay gozo en el corazón cuando servimos realmente al Señor. Cuando nos olvidamos de nuestros deseos y nuestros propios ídolos para servir al Señor profundamente. Entonces, termina el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un gran sumo sacerdote que camina con nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Tenemos un gran sumo sacerdote que camina con nosotros. Hay una palabra en griego del texto de la Biblia que se llama peripateo. Y es esta idea de el caminar con Dios,
el caminar de la mano con Dios, el caminar, todo lo que hago voy caminando con el Señor. Y me gusta mucho esta idea porque es la idea cuando de un padre que camina con su hijo, que va de la mano y el padre va caminando seguro, va caminando bien, y el hijo va caminando a lo que puede y afirmado de su padre para no caer, y aprendiendo a caminar al lado de su padre, aprendiendo que caminando al lado de él va a caminar seguro. El Señor nos muestra esto, que es un gran sumo sacerdote que camina con nosotros, que no te deja solo a que tú camines como tú quieras, sino que por el contrario, Él camina día a día con nosotros. Por eso es que dice que podemos acercarnos confiadamente al trono, podemos ir tranquilamente al trono de Dios. En el Antiguo Testamento los hermanos no podían acceder al trono de Dios. No podían ir cada uno a acceder al trono de Dios porque eso se hacía mediante la representación del sumo sacerdote. Era él quien representaba al pueblo y en él se pedía el perdón. Pero hoy día nosotros no necesitamos a nadie. No necesitamos un vicario, no necesitamos a un sacerdote, a un pastor, a nadie que nos represente delante de Dios. Vamos directo delante del Padre porque Cristo es el sumo sacerdote y es en él que vamos al Padre. Y como en él vamos al Padre, tenemos libre acceso, estamos tranquilos, podemos llegar y ir delante de Dios y podemos acercarnos confiadamente. Qué hermosa palabra eso. No es acercarme desconfiadamente, no es acercarme inseguro. ¿Qué será lo que va a pasar? No, ¿cómo voy a ir? No, yo puedo ir tranquilamente y confiadamente delante de mi Dios porque Cristo está conmigo. Porque Cristo camina conmigo y al caminar conmigo hace que yo pueda ir tranquilo a descansar en los brazos del Padre. Hermanos, ¿cuánto tiempo perdemos? ¿Cuánto tiempo desechamos cuando no vamos delante de Dios por medio del Padre? Por medio de Jesús. Por medio de Jesús podemos ir tranquilamente al Padre. Podemos caminar con Él. Así que acerquémonos confiadamente y alcanzaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ustedes han visto, todos hemos visto más de alguna vez el Chapulín Colorado. Y en sus episodios eran eh, es un humor muy de niño, un humor muy sano, pero era cuando aparecía, y ahora quién para defendernos, y aparecía este mono, este tipo vestido de rojo, con un calzón amarillo, ahí ese chipote, y salía yo puedo defenderlos. Y nunca pasaba, y siempre se equivocaba, siempre resolvía los temas por otra parte, nunca el Chapulín resolvió ningún caso de alguna forma. Pero estaba ahí, ¿no? Estaba ahí presente y estaba ahí y hacía lo que podía. A nosotros no tenemos un superhéroe, una imagen que aparece de repente. Es Jesús que camina contigo para, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, está ahí. Nunca estamos solos. Este sumo sacerdote que entraba una vez al año representando al pueblo, luego se apartaba de la presencia de Dios. Tú y yo nunca estamos lejos de la presencia de Dios. Tú nunca tienes que invocar la presencia de Dios. Tú nunca tienes que pedir que Dios esté presente. Dios está presente, pidamos o no. Él está presente diariamente en nuestras vidas. Él camina de tu lado. Y es por eso que podemos acercarnos tranquilamente y confiadamente al trono de Dios. Qué hermoso es el poder caminar confiadamente a su trono. Estos hermanos que están escuchando esto son hermanos que antes experimentaban la sumo sacerdote como algo especial de una vez al año.
Sin embargo, ahora lo ven como algo diario. Todos los días, la presencia de Dios está con ellos. Todos los días y para siempre, Dios estará con ellos. Es esa la tranquilidad, es esa la paz que ellos tienen. Es esa la paz que tú y yo tenemos hoy día. Tenemos un gran sumo sacerdote que no es insensible al dolor nuestro. Tenemos un gran sumo sacerdote que además nos da libertad. Por causa del pecado, Él nos hace libres del pecado. Pero además, tenemos un gran sumo sacerdote que camina con nosotros, que camina a tu lado y que por eso podemos entrar confiadamente al trono de Dios. Es por eso que tus rodillas pueden estar en el suelo, doblar tu cuerpo, orar a Dios tranquilamente, confiadamente, porque Cristo está contigo. Podemos ir al trono de Dios. Este sumo sacerdote, este gran sumo sacerdote, es Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Redentor. Qué alegría tiene que haber en tu corazón y en el mío, porque tenemos a este gran sumo sacerdote que vive y reina y que guarda de su pueblo. Confiamos pues entonces en Él y descansemos en sus promesas. Oremos, que el Señor te bendiga. Padre eterno, bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque tú miraste a tu pueblo con misericordia, con amor. Tuviste a tu pueblo que estaba desamparado, que estaba desordenado, a tu pueblo rebelde, y enviaste a tu Hijo, nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, nuestro Salvador, y nos has dado vida. Gracias, Padre, porque reconocemos que tenemos un Salvador que conoce de nuestras debilidades, que conoce de nuestras angustias, de nuestras dificultades, que conoce de nuestra maldad, pero que nos da vida eterna, nos liberta del pecado y de la maldad, y nos permite acercarnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús nos acercamos tranquilamente a tu trono, porque tú estás con nosotros. Te alabamos y te damos gracias por nuestro Redentor. Y pedimos que tu pueblo viva dignamente el sacrificio de Jesús, que dependamos 100% de Él y que nuestras vidas reflejen ese amor misericordioso que tú tuviste con nosotros. Gracias, Padre, por tu iglesia, porque es esa comunión de santos, de hombres y mujeres, que desean servirte y amarte según tu palabra. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.